Audiencia, reciban nuestros cordiales saludos. Estamos ya en impacto. Nuestra república, nuestro país, Guinea Ecuatorial, está de aniversario porque cumple sus 57 años como país independiente. Es por eso que nosotros estamos aquí en esta jornada para analizar un poco sobre ese proceso de independencia, sobre todo después de la toma de independencia, es decir, cómo son las relaciones entre Guinea Ecuatorial y el mundo exterior, principalmente la metrópoli España, y también cómo algunos ciudadanos nativos no están haciendo una labor, digamos, buena cara a la nacionalidad de Guinea Ecuatorial, es decir, estamos hablando sobre el tema de patriotismo, porque muchos ciudadanos guineanos están como que denigrando la imagen de nuestro país cara al exterior. Todos esos puntos son lo que vamos a tratar en esta jornada. Permítanme presentarles a los invitados que están con nosotros esta tarde. Primeramente tenemos a mi derecha a Obiang Obon. Es la segunda vez que está con nosotros. Sí, bienvenido. Muchas gracias por recibirme otra vez y es un placer estar aquí. Desde luego, ya también conocen a nuestro analista Martín, que es de casa ya. Martín. Sí, gracias una vez más y buenas tardes. Espero podamos dar expresión de motivación a cualquier compatriota que comparte nuestro espectro nacional. Desde luego. La cara que se encuentra a su lado y es muy conocida desde Azonga Televisión. Entonces se trata de un colega, otro de la casa Azonga Televisión, Jesús Cayetano. ¿Estás bienvenido, Milán? Sí, pero algo nervioso, ya no me acostumbro a estar en este lado. Pero, es cierto, es cierto. Teniendo en cuenta el tema o el asunto, el motivo que nos reúne aquí esta tarde, estoy creo que motivado para poder aportar, para poder plantear sobre varios aspectos o varios puntos que vayan surgiendo a lo largo de la conversación. Desde luego. Un placer. El placer es mío. De hecho, me siento muy cómodo porque sé que alrededor mío yo tengo gente que las pantallas ya son cosas suyas. Vamos a hablar, como hemos dicho al principio, sobre la independencia de nuestro país. No obstante, me gustaría que centremos nuestra atención en las relaciones que tiene Guinea Ecuatorial con España actualmente. Sabemos que Guinea Ecuatorial fue colonizado por España, sin embargo, desde la independencia hasta hoy hay que ver cuál ciudadano ecuatoriano o incluso español puede hablar de muy buenas relaciones entre España y Guinea Ecuatorial. Igualmente, como he dicho, vamos a hablar sobre el comportamiento de ciertos ciudadanos ecuatorianos cara al exterior, es decir, la imagen que están dando de Guinea Ecuatorial, cosa que mucha gente no termina de entender. Pero antes de todo eso, me gustaría que veamos un reportaje que han preparado los compañeros para que luego entremos en materia. Cada 12 de octubre la República de Guinea Ecuatorial se viste de gala para conmemorar el aniversario de su independencia nacional, un hecho histórico alcanzado en 1968. Después de casi 2 siglos de control colonial, el país logró su independencia otorgada por España. Más que una simple efeméride, esta fecha se establece como uno de los días más importantes del calendario nacional, sirviendo de un poderoso recordatorio de la lucha, la identidad y el futuro del pueblo ecuatoguineano. Este día, que se celebra anualmente desde 1968, es una profunda manifestación del patriotismo. Todos los rincones se adornan con los colores de la bandera nacional, verde, blanco, rojo y azul, y los habitantes se visten con orgullo para reafirmar su amor y lealtad a la nación. Desde los desfiles militares y populares hasta las misas de acción de gracias, cada acto oficial y popular refuerza la conciencia nacional y el respeto por los símbolos patrióticos, a los antepasados y héroes que con su esfuerzo y valentía lograron la libertad política del país.
El espíritu de esta conmemoración se centra de manera crucial en la unidad. La República de Guinea Ecuatorial, rica en la diversidad cultural, étnica y geográfica, utiliza esta fecha para cimentar la cohesión nacional. Líderes y ciudadanos son convocados a reflexionar sobre la necesidad de trabajar juntos, dejando de lado las diferencias, el odio, el rencor y los malos pensamientos, para así proyectar de cara al futuro una verdadera libertad en la convivencia. La unidad es representada no solo como un valor, sino como la principal fuerza para enfrentar los desafíos de la nación y asegurar su estabilidad. El aniversario del 12 de octubre también es una fecha clave para evaluar el camino recorrido y proyectar el futuro, destacando el progreso del país en los últimos años. Desde 1968, Guinea Ecuatorial ha conocido varios avances en sectores como educación, sanidad, infraestructuras, turismo, etc. Gracias al constante esfuerzo y el saber hacer de nuestro presidente, Teodoro Obiang Mambazogo, presentando un país en constante avance y evolución, siendo la Expo Osaka 2025 un ejemplo de cómo se busca proyectar la imagen del país al mundo internacional. El Día de la Independencia es, por tanto, una fecha que resume la trayectoria de Guinea Ecuatorial, un recuerdo de la valentía de quienes lucharon por la soberanía, una reafirmación del patriotismo en el presente, un llamado a la unidad frente a la diversidad y una renovación del compromiso nacional con el progreso y el desarrollo futuro. Es la celebración de una nación que honra su historia mientras mira hacia adelante. Departamento de Asuntos Políticos, Azonga, Radio y Televisión. Un breve resumen sobre la celebración de la independencia el 12 de octubre en nuestro país. Me ha llamado la atención las imágenes que he visto a nivel infraestructural de nuestro país. De hecho, me gustaría comenzar desde ahí. ¿Les viene en mente algún otro país en África que haya conocido ese nivel de desarrollo en 50 años? Aunque normalmente nuestra independencia, cuando hablamos del desarrollo, no sé si comenzaríamos desde el primer año de la independencia o después del gobierno de Francisco Macías, no sé. Pero me gustaría alguna... Bueno, simbólicamente lo has introducido, la evolución. No podemos hablar de evolución cuando hablamos de la búsqueda de la independencia, porque cuando los nativos se levantan para luchar contra ese derecho que nos es cívico, no se podría hablar de evolución. Ahí hay que tener en cuenta que la mente estaba en pensatividad de lograr el objetivo, tener nuestra bandera y poder nosotros mismos liderar el país. Ahora bien, podremos hablar de evolución a lo largo del programa después de también lo que nuestros padres no han podido gozar, ¿no? Un gobierno digno, porque ellos hablan de las 11 tristes memorias, ¿no? Que también fue un caos para nuestros padres, no lo hemos vivido, pero tampoco se podía hablar de evolución. Era un momento en que se buscaba una consolidación de una sociedad civilizada. Entonces, como hasta aquel entonces se encontraban los colonos en el país, nuestros padres seguían en un estado endéblico, llámese así, en buscar a ver qué van a intentar más si nos dejan totalmente en paz. ¿Qué piensa? Fíjate, Nilo, que yo prefiero no comparar que la realidad de cada país determine su futuro, que determine su prosperidad. Entonces, yo soy de los que piensan que llegado un momento en el que ya hemos empezado a caminar por nuestra propia voluntad, tenemos que seguir mirándonos a nosotros mismos. Sí. Hay un dicho en fan, no sabría decirlo exactamente, pero mírate primero a tu propio ombligo, porque de esta manera tendrás claro qué tienes, cómo y por qué. La razón, todo gobierno tiene la obligación de desarrollar su propia nación. Si no lo hace, ya es un punto en contra que tiene este gobierno. Y adecuadamente nuestro presidente no solo fue visionario, sino tuvo la valentía de emprender, pese al acoso de ciertas fuerzas, a que esta realidad no se pudiese dar. Fíjate dónde está Guinea Ecuatorial en sus 57 años. Es porque hubo esta valentía, hubo esta visión, y ahí es donde encuentro el punto de responsabilidad
y visión compartida que tiene que tener la nueva generación de políticos a nivel de Guinea Ecuatorial. De una generación ha trabajado hasta cierto punto, de este punto no es dar pasos atrás. Obviamente han habido o se podrá detectar errores, pero a nosotros, a los nuevos, les toca reparar o remediar los errores y tender a continuar con lo que ya se ha conseguido. Como digo, no es mirar qué han hecho otros, porque si es mirarles, llegamos a un punto, bueno, vamos a esperarles a ver qué hacen en lo siguiente. ¿Tú entiendes? Tenemos que mirarnos a nosotros ser nuestro propio espejo y tener una convicción, una idea común, que ya es otro punto muy importante, lo de la idea común, una visión compartida político y socialmente para lo que es consolidar nuestra independencia, defender nuestros intereses, consolidar nuestro desarrollo. Es cosa de nosotros mismos. Señor Robián. Sí, es un punto muy importante a resaltar, porque al final, para que nosotros hoy estemos disfrutando de los privilegios que goza Guinea Ecuatorial, han tenido que morir mucha gente. Y creo que en un día como el de hoy es necesario tener en consideración todo lo que ha suponido eso, desde los padres de la independencia hasta el golpe de libertad, a donde personalmente me gustaría centrar mi análisis, ¿no? Porque mucha gente no entiende cómo funciona la geopolítica internacional y lo que supone que un país africano esté en paz, ¿entiendes? Porque al final tiene mucho que ver con las políticas que se toman en ese país, los líderes de ese país. Sí. Y en el caso de Guinea Ecuatorial nos ha tocado un líder visionario, como lo ha mencionado el compañero, un líder visionario que ha sabido leer la geopolítica internacional, supo leer la política internacional, lo cual nos ha podido mantener en un nivel donde actualmente estamos. Muchas veces no lo valoramos, pero los logros que hoy conoce Guinea Ecuatorial tienen mucho que ver con las políticas que en su día adoptó el jefe de Estado. Fíjate que mantener a Guinea Ecuatorial con la paz que tenemos, que al final esa paz, mucha gente no lo sabe, esa paz nos cuesta mucho. Desde luego. Esta paz sí, nos cuesta mucho y hay que ver, cuando tú ves guerras en países africanos, los países africanos no es que quieran estar en guerra. Al final las guerras surgen ahí a través de las políticas que desarrollan sus líderes. Sí. Si esas políticas no están bien establecidas o no están sincronizadas con la realidad de la geopolítica internacional, lo más probable es que tú tengas conflictos armados en tu país. Entonces, cuando tú tienes la situación de nuestro país, tú tienes, como joven, tienes que valorar esa visión de nuestro jefe de Estado. Entonces, en el día de hoy, me gustaría que el ecuatoriano valore bastante eso. No es fácil lo que ha conseguido el jefe de Estado, y como jóvenes que entienden realmente lo que está sucediendo en el mundo, es un chapó que desde aquí hay que darle. ¿Creen que las cosas habrían sido diferentes? Es decir, ¿habría habido mejor desarrollo de no existir los 11 años de triste memoria? ¿O si se hubieran aprovechado mejor? Bueno, esto se debería de dar como punto de partida desde el mismo día en el que el ecuatoriano subió su bandera, ¿no? En asumir su país. Desde esta premisa, llámese un plan directorial
porque lo que es Guinea Ecuatorial hoy en día es gracias a nuestro líder carismático. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el jefe de Estado toma el poder en el país con un fin que es desarrollar e evolucionar al ciudadano ecuatoriano para las altas esferas, ya tenía su plan. De hecho, desde su periodo, desde hasta ahora que estamos viviendo en nuestro país los 47 años de su gobernanza, en una gobernanza pacífica, democráticamente hablando, nosotros no hemos conocido lo que es guerra, no hemos conocido lo que son intervenciones militares de procedencias de otros países, pero sin embargo, él como persona y como nuestro dirigente ha sufrido siempre intentonas golpistas, ¿no? Cosa que le han querido siempre bajar la moral, pero no, él siempre ha sabido decir, mira, aquí este es pueblo para que se levante y para que se mantenga su evolución rítmica, pero ahora yéndome un poco más a la retrospectiva, lo que era a la historia que cuentan los 11 años de triste memoria, le repito, eran años que Guinea Ecuatorial estaba empezando a andar como un niño que acaba de empezar a conocer la leche. Todo el mundo tenía ganas de beber esa leche, pero como no había suficiente para todos, nuestros padres lo han sufrido. Ha habido muchas cosas, no podíamos hablar en este periodo de 10 años, etapa de 10 años de evolución, lo sigo diciendo, era concienciación nacional. Y esta concienciación nacional tenía sus dificultades, ¿no? Porque aquel entonces se encontraban asentaditos en nuestro suelo patrio, en nuestro territorio, los colonos, y era como independencia, pero dudando, o sea, algo que lo hacía aflojar. Ahora bien, desde después de los 11 años de la triste memoria, Guinea Ecuatorial viene a conocer lo que es la evolución práctica asentada nacionalmente, es decir, tomar un rumbo hacia una meta superior y olvidando lo pasado. Entonces, todo esto no ha sido al alzar, al doquier, ha sido ideas, ha sido idea de una persona, ha sido ideas planteadas y presentadas, e incluso, permítame, defendidas por una persona. Yo cuando digo una persona, porque es un ser humano, me dirijo a estas esferas con alto respeto a su excelencia el jefe de Estado, porque lo que celebramos hoy, que son 57 años de independencia, muchos lo ha tocado el joven, lo celebran como si dijese su cumpleaños. No, hoy es el día, el 12 de octubre, es el día en que todos los guineanos debemos cogernos de la mano y expresar todos a viva voz, viva la independencia de Guinea Ecuatorial. Porque hay gente que también deben saber segregar lo que es el gobierno y lo que es la población. La población tiene mucho más que ver en cuanto a estos célebres, pero encontramos que muchos, lo que es la política internacional, cuando uno ya se encuentra fuera de Guinea, piensa que su independencia ya está porque ha salido fuera de Guinea, pero mientras que tu independencia es cuando usted comparte tu suelo patrio y tienes una expresividad a viva voz. Porque hablamos de la colonia, hay derechos que no nos concedían, hay poderes que no nos concedían, pero después de la independencia nos dan la carpeta, sigo diciendo, pero con dudas. Pero ahora bien, liderando este país con una paz y con un liderazgo pacífico, repito, de su excelencia, propulsado él, desde ahora estamos conociendo lo que realmente es el mundo internacional. Guinea Ecuatorial se está abriendo más y se va a abrir más para con el mundo internacional. De hecho, Guinea Ecuatorial siempre adapta toda clase de política internacional para que el guineano no vuelva a serse visto como el guineano del pasado. Fíjate, Nilo, que yo soy de los que piensan que cuando una persona o una sociedad está pasando por situaciones difíciles, la misma situación difícil te da oportunidades, te presenta oportunidades. O, dicho de otra manera, debes buscar lo positivo de esta situación. Pero nos pasa a la psicología humana una cosa fascinante, y es que cuando nos llega una situación de dolor, de sufrimiento, fácilmente nos caemos en el ¿por qué a mí? Pero si lo estoy pasando mal. Y muy poca gente se queda en silencio a observar
cómo salir realmente. Aprender. Y de esos, nuestro jefe de Estado ha estado viviendo estos 11 años y supo ver cuándo, qué hacer para sacar a toda una nación de esta situación. Entonces, cuando pasan cosas iguales, hay que buscar lo positivo. Sí. Pero ese positivo viene de una toma de decisiones. También hay otra situación, antes que vaya al punto concreto. Un padre de familia carga con culpas, con situaciones que el niño no conoce hasta que no llega a ser padre también. Y cuando le va a preguntar en un consejo, en una consulta a su padre: papá, estoy pasando por esto en casa con mi familia, ¿a ti te pasó lo mismo? Algunos igual empiece a sonreír porque lo que él tragó para que tú pudieses tener una familia consolidada, tú lo estás viviendo ahora. Así es. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Dentro de esa toma de decisión del jefe de Estado, él mismo dejó a toda una nación disfrutar de una condición que tal vez él mismo ya no puede disfrutarla. ¿Me explico? Cuando queremos ir a la playa, buscamos el día adecuado y libremente nos vamos a la playa. Sí. Y somos un ciudadano de más. Cuando queremos ir a una fiesta, nos vamos de fiesta sin tener coartada lo que es la libertad de movimientos, la libertad de poder bailar entre demás personas. ¿Él puede seguir teniendo esta vida? No, se ha sacrificado. Ahora, yendo a la situación misma, cuando ya se ha salido de lo que fue, preguntabas si podía haber sido diferente. No podía haber sido diferente porque yo creo en el destino, Nilo. Tienes que aprender de algo para que cuando avances recuerdes siempre de dónde partiste. Sí. ¿Entiendes? Porque también hay un dicho occidental, si no me equivoco: quien se olvida de su historia, ¿qué pasa? Tiende a repetir los mismos errores. Los mismos errores. Así es. Entonces, a todos nosotros nos compete ahora mismo no volver a caer en ciertas situaciones. Sí. Porque tampoco hay que olvidar. Los que la vivieron no tienen que olvidar. Y muchos de ellos siempre han dicho: cuidado, cuidado, cuidado. Hablando de lo que es la independencia ya es cuestión de cómo te sientes. Porque puedes ser libre, camine, disfrute, viva, y tu cerebro no ser libre. Sí. ¿Entiendes? Sí. Puedes ser libre y vivir preso. Pero ahí es donde está lo que nadie puede hacer por ti. La superación. Todo ciudadano, como persona intrínseca, afronta situaciones inherentes a la vida. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestras sociedades? Que la atribuimos a la toma de decisiones de otras personas. Cuando no nos miramos en primer lugar qué aportamos nosotros mismos para el cambio de nuestras situaciones. Es un aspecto muy considerable que tenemos que tener en cuenta. Es así. Señor Rubén, ¿qué piensa? Sí, prácticamente han mantenido la misma versión. Yo creo que sí se tiene que aprender desde un punto de vista, ¿no? Y el gobierno de Macías sirvió como un precedente de lo que no se debería hacer. Siendo claros, el gobierno de Macías fue un gobierno radical. Entonces, si comparamos el gobierno de Macías y el jefe de Estado, su excelencia Obiang Mamaza, te encuentras con un gobierno más diplomático. Entonces, estamos hablando de un gobierno radical, de un liderazgo radical y un liderazgo diplomático. ¿Qué pasa? Que con el liderazgo radical en África te encuentras que se los han matado a todos. Si analizas la historia, todo el que tenía aires radicales
que deportaba a blancos y iba en contra de los imperialistas, pues se aniquilaban, ¿entiendes? Hasta hace recientemente Gaddafi. Entonces, África no puede liderar desde esa posición de liderazgo. O sea, no puede liderar a sus naciones con esas políticas radicales. Por lo menos si podías combinar el radicalismo y la diplomacia, ya sabes navegar, pero si solamente eres radical y no tienes ni la capacidad militar para defenderte en caso de que el otro se rebele, pues se te aniquila, que es lo que está pasando. Afortunadamente, pues tenemos a líderes como el nuestro que pudieron aprender de lo que no se debe hacer y cómo se debe hacer, y estamos viendo ejemplos en países como Mali, Níger, Burkina Faso. Claro que tienen el radicalismo, también tienen la diplomacia. Sí. Han sabido combinar eso y pueden defender sus acciones. Y bueno, básicamente es eso. Creo que, como lo han dicho ellos, ha sido necesario esa transición de liderazgo en Guinea Ecuatorial para que nosotros hoy estemos celebrando el día 12 de octubre. Guinea Ecuatorial. Permítame agregar un caldito más en la sopa, ¿no? Estamos hablando de celebrar el 12 de octubre, Día de la Independencia. Nosotros, me voy a adherirme a nuestras edades. ¿Qué es el 12 de octubre para nosotros? El Día de la Independencia, el día que Guinea Ecuatorial tuvo su independencia. Otro significado que yo puedo darle a este tema es el significado de concienciación sobre el desarrollo democrático de una nación. Y este desarrollo democrático de una nación no es un papel que se coge en el suelo y se entabla o se pega en una pared. El desarrollo democrático de una nación viene cuando esta nación cuenta con hombres concienciados a ser buenos dirigentes, cosa que va un poco más de lo que es la carisma, de lo que va más de el valor del ser humano. Me encuentro en esta situación en que yo pongo a su excelencia, el jefe de Estado, estas dos virtudes, porque gobernar un país no es solo gobernar, es gobernar a mentes humanas, ¿no? Es gobernar a seres humanos. Entonces, como usted lo hacía como una pregunta, me subrayo diciendo que el guineano debe tomar conciencia de la celebración del 12 de octubre, no solo por la independencia, porque el día 12 de octubre en Guinea Ecuatorial debe tomar su estreno cuando el propio nacionalista tiene ya conciencia de lo que los mártires han sufrido y lo que nuestros padres han pasado. Esto es lo que yo creo que debe servir en estas fechas para concienciar a la población al no olvido del conocimiento de lo mismo, porque lo han matizado, ¿no? Olvidar la historia es como borrar una agenda donde tú tomabas nota de unos temas que ibas a tratar y como ya lo tienes borroso, ya no se ve nada, vas a inventar historias. Nuestro jefe de Estado no ha inventado historias en su andadura y en su pilotaje de este país. Porque me acuerdo en uno de los primeros discursos, después del día 3 de agosto, el golpe de libertad, el jefe de Estado siempre habló de la educación, la sanidad y la formación. Cosa que este señor no ha dormido hasta ahora, pero si volvemos a coger estos tres términos, los llevamos en el tiempo de los 11 años de la triste memoria, vamos a encontrar dificultades. Por eso digo y mantengo, nuestros padres ahora que gobiernan, que han vivido en estas épocas, lo han sufrido y la garantía que ha venido a dar su excelencia el jefe de Estado durante los 47 años, tenemos que elogiarlo, pero es bueno concienciar a la población. Porque aquel entonces, en el tiempo de los 11 años, no existían los 8 machetes. Existía algo más peor que los 8 machetes. Pero los 8 machetes vienen a ser por estas ideas mediocres, ¿no? de los que no reconocen el valor de lo que es ser nacionalista, ser patriota, ser convicto de tu ideología convivencial, llevándose en los términos políticos. Sí. Guinea Ecuatorial fue colonia española durante
fuimos colonizados durante 200 años. Me gustaría saber o conocer sus perspectivas. ¿Cómo ven las relaciones entre Guinea Ecuatorial y España como nuestra metrópoli actualmente, que es en estos 57 años como país independiente? Puede ser a nivel económico, a nivel cultural, a nivel político, en todos los aspectos. Mira, Nilo, nosotros mismos decimos que el sol no se puede tapar con un dedo. No por más intentos, por más intentos que dé una persona para salvar una determinada relación, ya sea amistosa o sentimental, si tú eres el que siempre da intentos para que esa relación se dé y la otra parte no corresponde a tus intentos, llegará un momento que dices, ¿qué pasa aquí? Da igual. ¿Entiendes? Porque si se va, no pierdes el aliento de vida. Si no me apoya, voy a seguir existiendo igual. Oyendo a la pregunta que acabas de hacer, está sobradamente escrito, relatado por autores, tanto ecuatoguineanos como españoles, la buena voluntad de parte del Ejecutivo ecuatoguineano de mantener las relaciones con la que en muchos momentos llamaban la madre de Guinea Ecuatorial, que es España. Sin embargo, el Reino Español no consideró que tenía que tener lazos, vínculos políticos, diplomáticos fuertes con Guinea Ecuatorial. Entonces, si yo doy tanto y no me corresponden, ¿qué hago? Me resigno. Voy a ir a unos casos concretos que pueden haber dado a Guinea Ecuatorial legitimidad en la, no sé, aceptar, no queréis, vale, está bien. Guinea Ecuatorial, después del cambio de poder, estaba en la fase de pedir respaldo a la nueva moneda ecuatoguineana. De tantas llamadas, de tanto tocar a la puerta, lo que recibía era un silencio. Es un precedente que puede tener en nuestro Ejecutivo. Recientemente, hace unos cuantos años, aparecen en el Golfo de Guinea las fuerzas navales de España. Voy a salir de hace mucho, recientemente no, sino, tengo los datos, el buque Patriño y la fragata Canarias, ambos con tropas de asalto. Vaya. Al Ejecutivo ecuatoguineano no le constaba el desplazamiento de estos buques. Para la opinión pública, España relató que no solo iban a Guinea Ecuatorial, no solo, vamos a quedarnos en no solo iban a Guinea Ecuatorial, no solo, ¿qué iban a hacer a Guinea Ecuatorial? Sino que también se iban a Gabón. ¿Qué es lo que venían a hacer en Guinea Ecuatorial cuando al Ejecutivo ecuatoguineano no le consta que venían? Tiempo después se sabe que las tropas que estaban en esos navíos estaban vacunados por algunas enfermedades de la zona, contra algunas enfermedades de la zona. Vaya. Y que iban armados. Vaya. Y cuando la prensa occidental empieza a hacer eco de esta noticia, se ordena el inmediato regreso de los navíos. Puede ser otro precedente. Bien, en 1993, Guinea Ecuatorial expulsa a un cónsul aquí. ¿Por qué? Porque se encontró sobradamente que se había inmiscuido en los asuntos internos de Guinea Ecuatorial. Al igual que yo estoy sacando, creo que 3 puntos que puede tener el Ejecutivo para decir, señores, estoy cansado. Otra persona, seguramente de los que estamos aquí o de los que están viendo ahora mismo el programa en casa, podrán tener muchísimos más datos sobre ciertas situaciones que han podido dejar a la parte ecuatoguineana decir, mira, ustedes existir, nosotros como nación nos buscamos la vida. ¿Entiendes? Estos ya son. Pero al ecuatoguineano le tiene que quedar algo bien claro. De parte de Guinea Ecuatorial,
hasta nosotros, siempre se ha considerado a España como lo que es por los vínculos culturales históricos que enlazan a estas dos naciones. Sin embargo, cuando hemos estado estudiando nosotros, sabemos de España, Sí. pero hay generaciones de españoles Que no saben de no saben de Guinea Ecuatorial. La pregunta también, no sé si en ese caso viene a ser una obviedad. ¿Entiendes? Ya. Ya pueden haber, o sea, demasiadas razones para que no vayamos a explicar otras, para que estas relaciones no se terminen de fortalecer. Están débiles, y no por parte del Ejecutivo ecuatoguineano, sino por la voluntad de España, porque España ha querido hacerlo así. Ahora, si tú miras los medios españoles cuando hablan de Guinea Ecuatorial, no hablan de nada bueno cuando ocurre algo bueno. Y cuando vienen a narrar alguna situación que puede darse, como se dan en otras partes del mundo, buscan los puntos flacos, o si no los hay, se los inventan. ¿Entiendes? Se los inventan. Hay un claro caso ahora mismo, recientemente, en el Parlamento Europeo, en el caso TDT, se detuvo preventivamente a 2 ciudadanos españoles por verse implicados en el fraude financiero del caso TDT. Pero ¿qué pasa cuando la prensa española menciona el asunto? Dicen que han sido detenidos arbitrariamente, que no tienen garantizados los derechos, que si están malnutridos, y cuando el Ejecutivo ecuatoguineano responde con pruebas. Entonces, cuando se encargan de hablar de nosotros y lo hacen de esta manera, ¿por qué nosotros tenemos que seguir insistiendo en mantener buenas relaciones con ellos? Cuando ya sobradamente a lo largo de los años, desde 1968 que llegamos a la independencia, actualmente, cuando España habla de Guinea Ecuatorial, lo habla de manera despectiva, ¿entiendes? Y hay en la política española, terminando, se clasificó como materia reservada los asuntos de Guinea Ecuatorial. Yo dejo ahí el por qué. ¿Porque quieren ser amigos? Ajá. Sí, bueno, iba a señalar exactamente los hechos recientes con el caso TDT. Al final, la relación que tiene España con Guinea es de una relación paternal, ¿no? De paternalismo, donde ellos consideran que todavía tienen ese derecho de decirnos qué tenemos que hacer, lo cual, expone qué tipo de relación tenemos con ellos, ¿no? Donde ellos, a cambio de las ayudas que puedan ofrecer a Guinea, anteponen inmiscuirse en nuestro sistema legal, en nuestro sistema educativo, porque muchas de las cosas que al final suceden en nuestro país tienen características españolas, y eso se da gracias a que ellos condicionan las ayudas económicas, por ejemplo, a cambio de que nosotros nos sometamos a ellos. Básicamente eso es lo que está pasando, y por eso nuestras relaciones con ellos no son de igual a igual, como por ejemplo Guinea Ecuatorial, China, Guinea Ecuatorial, Rusia y otros países más, ¿entiendes? Lo que ellos quieren tratarnos quieren menospreciarnos, quieren tratarnos como sus hijos. Lo que ha mencionado el compañero, lo de que ellos nos tienen clasificados como materia reservada, eso es un indicativo claro que tiene que hacer el ecuatoriano entender que cómo nos ven los españoles no, el gobierno español al final. El español de a pie desconocerá lo que está haciendo su gobierno, de dónde vienen los recursos que llegan a su país, el pan que está en la mesa. Cuando llegas en el gobierno, te adaptas inmediatamente, sabes que hay que explotar a países del continente africano, que hay que mantener a Guinea Ecuatorial bajo materia reservada y no transferir tecnología, porque al final, fíjate,
se benefician de los recursos naturales de Guinea Ecuatorial, pero no hay transferencia de tecnología. Y ese es el paradigma que ellos mantienen con Guinea, ¿no? Un lugar donde sacamos, no les reconocemos, no les damos mérito. Y el caso actual en el Parlamento Europeo, donde han llevado, donde están discutiendo el hecho de que un país soberano haya detenido a unos delincuentes, dice mucho. O sea, lo llevan al Parlamento Europeo y cuestionan la legitimidad de nuestro sistema judicial, lo cual ya te dice mucho de los aires que se dan ellos, que dicen que nosotros no podemos garantizar la justicia a los españoles porque el poder judicial y el ejecutivo son lo mismo. Entonces, ya como cuestionando nuestra legitimidad en la esfera internacional, acusándonos de violación de derechos humanos. Es curioso porque al final, cuando te das cuenta, te encuentras que son precisamente los países occidentales los que están apoyando esta atrocidad en el Medio Oriente y vienen a hablar de derechos humanos. ¿De qué derechos humanos hablan? Eso, al final, cuando vivís en una época donde la narrativa de la información la controlan los imperialistas como los españoles, al final es fácil lavar el cerebro a la población que por lo general está enchufada a los medios occidentales y desgraciadamente durante mucho tiempo han tenido ese poder sobre la información que consume nuestra población. Actualmente con las redes sociales tenemos medios alternos para informarnos. Tú nos acusas de violación de derechos humanos. ¿Qué me estáis contando? Si sois los primeros que patrocinan el terrorismo global. No, entonces es eso, y creo que es bueno que actualmente podamos ver las cosas tal y como son. Y si hay que arreglar las cosas, creo que es necesario que España deje de ver a Guinea Ecuatorial con esos aires paternalistas, y que nos trate de tú a tú. La cosa no acaba, la colonización no acaba con los firmados, los tratados de independencia. La colonización acaba con cambiar también esa perspectiva, ese trato condescendiente hacia Guinea Ecuatorial y empezar a tratar a Guinea Ecuatorial de igual a igual, como lo hace China, a pesar de que China es más que ellos, pero ¿ves? O sea, ¿qué es eso? Entiendo. Martín, sí, Nilo, permítame puntualizar en mi análisis de hoy lo siguiente. Cuando un Estado no está reconociendo los derechos legítimos de otro Estado, está violando los derechos humanos de tal Estado. Desde los 200 años, que fue una historia, Guinea Ecuatorial no se olvida de esta historia, pero sin embargo han habido españoles aquí que han regresado. Me acuerdo haber visto un reportaje donde le entrevistan a un viejo español, hablaba de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, el español lamentaba el trato que los españoles nos daban. Lamentaba el trato. Es muy poco de constatar ahí en España. Por lo tanto, pienso yo decir que España como país y los españoles como hábitos natos de España deben valorar lo que Guinea Ecuatorial está haciendo para seguir considerando la relación. Esto en el sentido de lo que usted preguntaba de las relaciones. Porque desde el momento que los mismos españoles no consideran al guineano como ciudadano del mundo, ellos están violando derechos humanos del guineano. Ahora, llevando esto en la materia diplomática, creo que cuando Guinea Ecuatorial, nuestros dirigentes están dando el esfuerzo de seguir manteniendo unas relaciones de pacifismo con España, el Estado español debería también hacer el mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque es beneficio de ambos, no es beneficio de un solo Estado. Pero
cuando se asientan, ¿entienden? Porque tengo una visión que me está diciendo que lo que España sigue pensando de Guinea Ecuatorial no viene por alzar, viene porque hay un gobierno, un Estado español que sigue fomentando la mala visión política, la mala visión convivencial, la mala interpretación del pueblo de Guinea Ecuatorial. Esto como manteniendo el arraigo arcaico que con ellos estuvieron aquí. Por lo tanto, no vamos nosotros nunca, nuestro país, nunca nuestro Estado, a acusar de España de las atropecidades. Pero sin embargo, ellos sí buscan y nos acusan de atropecidades. Pero sin embargo, permítame también subrayar, hay un dicho, hay un sentido común en la convivencia doméstica, social, que se encuentra una situación, un padre que educa a su hijo con un palo a mazos a diario, este hijo, créeme que el sentido de su vida es ser rebelde, violento, porque el nerviosismo que mantiene y sostiene este hijo, habrá un momento que cuando se reventa se vuelve rebelde. Y si no se ha podido hacer venir rebelde hacia ti, lo va a hacer hacia otros. Pero sin embargo nuestra situación es diferente para con España. Con lo mucho que han hecho, han maltratado, han acriminado, seguimos teniéndoles como padre o madre colonizadora. Pero hay una virtud que hay que borrar, la forma de interactuar entre el pueblo español y el pueblo guineano, porque no debe ver el pueblo español a nuestro presidente como un líder que ellos deben ver como quieren, pintarle como quieren. No, Guinea Ecuatorial no lo hacemos con los dirigentes españoles. Es una falta de consideración y es una violación de derechos morales que vienen de la humanidad, porque cuando se pasa algo moral al libro es porque se siente, es un daño que hacen a Guinea Ecuatorial. Yo no tengo el tiempo de hablar del rey de España, pero hay 2000 españoles que tienen el tiempo de hablar de su excelencia, no del bien, del mal, pero sin embargo esperan que nosotros les demos la benevolencia, méritos de habernos colonizado. No, este país está siendo pilotado por un líder carismático y de hecho cuando su excelencia viaja a España se constata. Hay los que realmente saben que Guinea Ecuatorial es un país humilde, pero hay de los que dicen de Guinea Ecuatorial lo que piensan debajo de sus sillas. O sea, unas formas deshumanizadas que rompen la forma, el guión diplomático que su excelencia trata con España. Pero él incansablemente no deja de ir, no deja de plantear, no deja de ofrecer. Es interesante. Me llama mucho la atención el trato que recibe el ciudadano ecuatoriano cuando quiere viajar a España. Parece ser el mismo trato que recibe cuando quiere viajar a cualquier otro país de Europa o del mundo, a pesar de ser España. Los que nos colonizaron, eso se debe. No se debe. Hay que decirlo acatablemente aquí, firmemente que no se debe. Pero le digo una cosa, que sea la realidad mía o que otra persona me lo corrija. España nos ha pintado desde siglos y siglos de unos malos ciudadanos. Hasta en una entrevista con un futbolista nuestro, en uno de esos programas, le hacen una pregunta: ¿qué actitudes tiene el guineano? El que le hace la pregunta responde él mismo, dice que el guineano es rebelde. Pero ¿qué actitud tiene un español para con otro ciudadano, otro compatriota, otro ciudadano? Las mismas actitudes. Significa que nosotros hemos querido coger lo más malo de ellos, pero lo hemos sabido manipular en querer mantener nuestro pacifismo en un buen estado. Pero la actitud de tratarnos, ustedes lo están viendo. ¿Por qué tenemos que sufrir para viajar a España? Y no es un sufrir táctico, es un sufrir, llámese, moral. Te dañan la moral para que usted no se considere alguien. Pero te van a hablar de derechos humanos, lo ha dicho el joven, te van a hablar de muchos derechos, pero ellos desde ahí, desde esta premisa, deberían empezar ellos mismos a barajar qué consideración ellos ponen a los derechos y a los valores humanos, porque sin embargo nos trajeron las iglesias. Sí. En ese caso se podría resumir que lo que nos une con España es el idioma. Mira, fíjate, rescatando un poquito la pregunta anterior, yo creo que una de las razones que ya podían haberse dado, situaciones que ya se podían haber dado para que
si no tenemos la voluntad, si nuestro jefe de Estado no tuviese la voluntad de mantener el vínculo, ya sea los vínculos, ya sea diplomáticos, culturales, económicos con España, ya hoy en día podrían ser historia pasada. Una de las primeras visitas de nuestro jefe de Estado a España es recibido en la zarzuela. A nuestro jefe de Estado violan su persona. O sea, desarman a todo su personal y casi le van a meter las manos para revisarle. Eso, o sea, es un antecedente grave o muy grave en lo que es... Yo no sabía que eso ocurrió, ¿eh? Eso ocurrió. Wow. De hecho, el mismo jefe de Estado en algunos párrafos de sus ¿cómo se llama? De sus novelas, lo redacta, lo recoge. Joder, eso me hierve la sangre ahora mismo que lo cuentas. ¿Entiendes? Te lo digo en serio. Hechos que se pueden tener de atenuantes o de antecedentes para romper los vínculos totalmente diplomáticos con España. Right. Sin embargo, aquí estamos esforzándonos. Quería señalar, perdona hermano, es importante tener en cuenta ciertos aspectos también, porque al final uno puede preguntarse, ¿cómo es que uno está en un matrimonio donde le maltratan, pero sigue ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te da ese hombre que tú no le puedes dejar? Yo quiero que el ecuatoguineano lo mire en otro sentido también. Aparte de lo que ya hemos mencionado aquí, de intentar mantener relaciones diplomáticas, dar la otra cara cuando nos bofetean por ahí, damos la otra. También están aspectos de asediarnos. Tú encuentras casos como por ejemplo de Francia. Francia acaba de incautar un edificio que le pertenece al Estado ecuatoguineano en Francia, en París. O sea, sí por la cara, porque pueden, porque lo quieren hacer, ¿entiendes lo que te digo? Y como eso han hecho muchas otras cosas a Guinea Ecuatorial, incluso planeando golpes de Estado con ecuatoguineanos para desestabilizar nuestro país. Nosotros hace mucho tiempo que podríamos haber roto relaciones no solo con España, sino con Francia. Pero eso no se da porque, entre otras cosas, hemos mencionado aquí al inicio de todo, de la visión de nuestro jefe de Estado, de entender la realidad geopolítica de Guinea Ecuatorial. Okay. Hay cosas que podríamos tomar, hay decisiones que podríamos tocar, hay acciones que podríamos implementar, pero dada nuestra realidad geopolítica tenemos que ser realistas. Sí. Aunque Guinea Ecuatorial quisiera decirle, mira, Francia, empaca tus cosas, nos has incautado, créeme que yo creo que el vicepresidente tendría muchas ganas de mandarles a Francia a tomar, a pasear, que no voy a usar malas palabras aquí. Creo que el vicepresidente tendría muchas ganas de mandarles a pasear. Lo que pasa que esa es la realidad. Y por eso, para mí, yo apelo a la conciencia de los ecuatoguineanos. Quiero que los ecuatoguineanos sean conscientes de la realidad, de la realidad que nos rodea. Entonces, y de esa manera ser más empáticos y apreciar más la paz de la que se habla en Guinea Ecuatorial. Esa paz que vivimos en Guinea Ecuatorial, no sé si creéis que cuando hablan de paz en cada discurso, cuando el jefe de Estado habla de paz, la paz reinante, la paz reinante. Siendo chaval, yo escuchaba siempre la paz reinante, no entendía muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando tú creces vas entendiendo realmente qué es lo que está sucediendo. Esa paz no es gratis. En Guinea Ecuatorial también tomamos políticas, pero son políticas que van encaminados a mantener a la paz reinante. La cohesión social. Ahí está. Cuidado. Me agrada mucho que haya tocado ese punto porque es de los últimos que vamos a tocar debido al tiempo que llevamos. Porque tristemente hay ciudadanos ecuatoguineanos que en vez de velar por esta paz, en vez de mostrar a Guinea Ecuatorial como un país, digamos, acogedor, todo lo que hacen es denigrar Guinea Ecuatorial, digamos, de las redes sociales,
publican imágenes denigrantes sobre nuestra nación. Se entiende, por un lado, que puedan existir diferencias, digamos, a nivel interno, direccionales, pero que sea con el país, eso es lo que no se entiende. Me gustaría conocer sus perspectivas antes de cerrar al respecto. Nilo, la pregunta es muy pertinente porque hay gente muy joven, más jóvenes que nosotros, delante de los televisores en esos momentos, que consumen el contenido libremente en las redes sociales. Sí. ¿Qué sucede? Sucede que cuando no tienen una voz alternativa, otra fuente donde poder consumir una información verificada, fácilmente caen en el engaño. Sí. ¿Qué pasa? Es de traidores el hecho de olvidar cuál es el problema y atribuir el problema a todos. Porque no se entiende, bueno, yo personalmente no entiendo el hecho de cuando hablan Guinea Ecuatorial. ¿Tú entiendes? Es una situación que quien entiende cómo funcionan más o menos las cosas va a entender que esas personas no tienen con claridad qué quieren hacer. No saben con claridad qué deben hacer. No tienen ninguna orientación. Lo que tienen es mucho tiempo libre y ¿cómo se llama? Odio. ¿Entiendes? Nilo, fíjate. Hay un dicho en lo que es en el análisis de la geopolítica, la política exterior, no es muy común, que dice: si tú ya escuchas que un ciudadano de un determinado país, en ese caso Guinea Ecuatorial, que llame a las potencias occidentales a venir a intervenir con armas en su territorio, sepa dos cosas: o ha traicionado, o es un agente de los que pagan para decir cosas, o de esos que ya han traicionado, o sea, ya han traicionado a su país. Porque esas intervenciones armadas tienen tan solamente la visión Libia, la visión Irak, la visión, ¿cómo se llama? El Sahel, como acaba de estar hace 5 años atrás. Esas situaciones, cuando una persona es capaz de pedir que su propia población, la población que supuestamente dice que es suya, permite que puedan pasar por esto, esas personas son traidores. No merecen ni que se les escuchen. ¿Entiendes? Sí. En toda casa hay problemas. Pero si tienes problemas con tu esposa, no tienes que tener problemas con tus hijos. O por buscar la paz, ok, mira, ustedes aquí quedaos, yo me voy. Para que los niños no vean ciertas situaciones. ¿Entiendes? Sí. Para que tu liderazgo como padre no se pueda cuestionar. Para que tu hombría no se pueda cuestionar. Entonces, si caes en las baratas provocaciones como esas de esos ecuatoguineanos que minan o llenan las redes sociales manchando el nombre de la República de Guinea Ecuatorial y no orientar las cosas, no tener clara lo que quieren hacer, es un problema. Y fíjate otra cosa, un error de alevines, el hecho de comparar a un país de 57 años de independencia con una única generación de políticos con países milenarios. Nilo, ese análisis es grave. Miren eso, esa comparación no debe existir. Si, por ejemplo, Guinea Ecuatorial ha avanzado tanto en 57 años, es como lo que suelen decir los fans, en Mayano Ngorongora. ¿Tú entiendes? Sí. Es un niño que está mostrando capacidades no adaptadas, no propias a su edad. Pero lo que hacen los que están pegados es comparar a un país tan joven con países milenarios que, por cierto, para dejarlo ahí, están en caída libre, están en decadencia.
cultural, económicamente, Occidente está en decadencia. Quien no lo ha visto hasta ahora no sé qué ve. Sí, dado a que el tiempo ya se nos hace chico, es bueno resaltar que el guineano no debe ser traidor. El guineano debe ser patriótico y debe ser más o menos en estos momentos que nos sigue dirigiendo su excelencia, dirige el país, el guineano debe tener el sentido de pacifismo. Porque el ciudadano guineano que expone el nombre de su país por una situación acaecida a su propia persona, este no es patriota. Este no es patriota. ¿Por qué lo digo? La mayor parte de la juventud ecuatoriana actual ha viajado, la mayor parte. Pero resulta que te encuentras con situación que nosotros los que viajamos somos los mismos que traemos esas ideologías. ¿Me entienden? Somos los que portamos estas enfermedades. Y la suerte que muchos tienen es cuando se asientan en un país X y ya se denomina nativo de este país. Pero los mismos le dicen... Aún sin la nacionalidad. Sin la nacionalidad. De hecho, muchos se alimentan de una vida muy mediocre, mentalmente hablando, porque el guineano es de los que viviendo en el exterior, con toda la capacidad que tenga, es mediocre mentalmente, porque solo habla y no puede desarrollar nada científicamente hablando. ¿Por qué? Porque ha ido para un fin y se ha anclado en otro fin. Desequilibrio se le coge, y cuando esto llega en las cuestiones políticas, en nuestras esferas, se encuentra que ya afecta a la juventud. Porque papi hace, yo también voy a hacer lo que papi hace, pero no hay alguien que induce al análisis de que no, lo que papi hace o tal no va a un buen camino. Este es el problema que yo estoy constatando que tiene la juventud guineana y el mismo guineano, porque pocos son avariciosos, y muchos son de los que no obtienen. Entonces los avariciosos, si son pocos, van a fundir esta lacra en cualquier forma, en lo que ha dicho el joven, alimentarse de las redes sociales. Obviamente la red social no habla, la persona sí habla, escribe. Se puede entablar la red social en cualquier, aunque en el rinconcito más lejano de Guinea, no vamos a escuchar nada malo. ¿Por qué no escuchamos que un Oriacure nada más escrito por WhatsApp que el Guinea Ecuatorial está? Siempre los títeres exteriorizados son los que se afanan estas vidas porque tienen un fin, y cuando el fin que tienen no lo logran, se frustran. Entonces el guineano no es el que actualmente en nuestro periodo vital debe inclinarse a esas cosas. Su excelencia lo dijo, cuando un padre de una nación se sienta, apela a sus pobladores en una situación avanzada que pretende él que se adhiera, es el camino que esta población debe seguir, porque es el que conoce las metas donde podremos ir a ultimar con los buenos futuros guineanos. Pero ahora, si el 15% se inclinan a una política machista, étnica, racial, están queriendo causar en el país una división que, llámense, yo les llamo los que han vivido en Gabón, han vivido la vida de Kulmanjos. ¿Qué creen que ellos van a venir qué educación van a dar en Guinea? Van a educar, sí, son guineanos, pero aún tienen en la mente el mejor funcionamiento del machete. Por eso, pueda que sea el camino por el cual ya tenemos los 8 machetes, los 40, que gracias a la buena política de acción del vicepresidente se van eliminando, ya se están eliminando estas lacras. Todo ciudadano debe luchar con la sobredefensa del buen renombre de su país. Viajes o no. El otro día expecté algo en el aeropuerto, muchos firmaban la renuncia a la nacionalidad. Pero el mismo español le pregunta, ¿este año? ¿aquí en Malabo este año no? Eso es durante el COVID. Tiempo de la COVID. Sí. Durante el COVID, Firmaban. claro, sí. Firman, pero ya, oye, hombres, o sea, es como sacar lo único que era de tu sociedad debajo de tus pies y dejarlo donde has nacido. ¿Qué español puede hacer esto? Es difícil que sean muchos que son, pero nosotros estamos perdiendo el consentimiento patriótico. Pero esto a desventaja a nuestro país. Tenemos que sobreactuar encima de las ventajas y las garantías que beneficia a nuestra población.
Este tema me halaga a tratarlo porque he hecho unos cuantos vídeos en mi plataforma sobre ello. Empezando sobre lo de la renuncia de la nacionalidad ecuatoriana. Cuando tú ya tienes un salvavidas, esto ya te lleva a una posición donde tú puedes decir, yo no quiero ser guineano, prefiero ser americano. Lo que tú no entiendes es que es un sistema establecido por el imperialismo occidental después de la colonización de los países africanos, precisamente para no solo explotar los recursos naturales del continente africano, sino también explotar los recursos humanos del continente africano. Cuando te hablan del globalismo, el globalismo no es nada más que una herramienta que presenta el colonizador para empujarnos voluntariamente a entregar nuestras capacidades humanas para su explotación. ¿Me entiendes? De ahí que tú tengas que Yamil Yamal, en vez de jugar para Marruecos o para Guinea Ecuatorial, juegue para España. ¿Okay? Porque te han vendido que no, cada uno es libre de ser, el globalismo es el resumen breve del globalismo es de cada uno es libre de desarrollarse en el país que mejor se lo permita. Si un país es el que roba tus recursos naturales y luego te vende, que por cierto, cada uno puede venirse a desarrollar mi país si quiere, ¿dónde la gente va a ir? Obviamente que la gente va a perder su vida en el Mediterráneo, como lo está haciendo, porque les has vendido una idea del globalismo, pero luego les dejas morir en el Mediterráneo. O los que cruzan después, pues no están legalizados ahí, viven bajo los puentes, en Atocha, la Cañada Real y todo el rollo. El punto aquí es que a nivel de Guinea Ecuatorial tenemos instituciones muy frágiles, ¿ok? No voy a decir débiles, hay que tener las instituciones son frágiles. Si hay una ley, no sé si está vigente o se ha abolido, que dice que no se permite la doble nacionalidad. Eso es vigente. Está vigente, ¿no? Yo en un principio creo que a nivel institucional se deben establecer políticas que puedan contrarrestar la desinformación en redes sociales, porque al final tú encuentras que estos que meten bulos en redes sociales atacan a las instituciones, esas mismas instituciones que he dicho que están frágiles en redes sociales, lo hacen campantemente, o algunos que sacan letras sin sentidos y lo publican por ahí. Lo hacen impunemente, porque al final estás vendiendo la mala imagen de nuestras altas realidades. Es un negocio, los chatbots, es un negocio que muchos países pagan para que eso se haga. Ahora mismo en los conflictos, si algún conflicto en algún país en conflicto ahora mismo ha pagado a una multinacional de internet o de búsqueda para que lance ese tipo de informaciones. Que esto no está pasando, lo que dicen ahí no está pasando. Cuando tú busques tal situación en tal país, que te aparezca que los mercados están llenos, que la población de este otro lado está teniendo alimentación, cuando estamos hablando de situaciones muy graves que están pasando ahí. Sí, como estaba diciendo, es eso. Creo que todo empieza con que las instituciones estén fuertes, que tengan políticas para absolutamente todo, que la ley se aplique. La gente ya no es tonta. No sé si nos hemos dado cuenta, en Guinea ya no estamos en los 2000 ni en los 90, estamos en el 2025, tirando para 2026. Todo está expuesto en las redes sociales. Si intentáis creer que la gente se chupa el dedo aquí, estamos perdiendo el tiempo, ¿okay? La ley se tiene que aplicar, ¿entiendes? Pero lo que yo quiero señalar aquí es que el que critica al gobierno en Guinea Ecuatorial o a algún ministro en Guinea Ecuatorial no se diferencia de él. Porque yo siempre digo, todo aquel que saca recursos, ya sean económicos o capacidades humanas, para entregárselo al colonizador en Occidente, no se diferencia del líder que está criticando en Guinea Ecuatorial. Porque tú estás en Occidente, entregas tu capacidad humana, contribuyes al tesoro público de ese país para que sigan explotando al continente africano. Entonces, tú no te diferencias a nadie del que estás criticando. Lo que deberíamos hacer todos, como jóvenes que entendemos lo que está pasando en el mundo, es llegar a Guinea Ecuatorial, ser conscientes de la realidad de nuestro país
y desde nuestra posición es contribuir al desarrollo, a la estabilidad de nuestro país. Yo es lo que creo. ¿Okay? De hecho, yo pienso, la crítica tampoco es mala, hay críticas constructivas. Se puede criticar ciertos aspectos, pero el punto principal es denigrar la imagen del país. Esto es lo que no se llega a entender, porque, hombres, todo ciudadano o todo país quiere vender una buena imagen para los de afuera, porque, hombre, por ejemplo, nuestro país actualmente está apostando por el turismo. Entonces, toda esa información que está circulando por ahí no le está haciendo ningún bien a Guinea Ecuatorial. Mucha gente, como todos habéis coincidido, el mundo está ahora en las redes sociales. Entonces, como te he dicho, lo que más la gente consume. Todo empieza a nivel institucional. Si las instituciones no empiezan desde el nivel pedagógico a inculcar el asignaturas como el nacionalismo, educación cívico-social, tú creas a una sociedad programada por paradigmas occidentales. ¿Okay? Tú tienes a una persona aquí que se cree más americano que el propio americano. Entonces, la institución está fallando ahí directamente. Luego tenemos situaciones como que no hay, como he dicho, no hay sistemas. Te voy a dar un ejemplo. En Guinea Ecuatorial tenemos televisión Guinea Ecuatorial, tenemos la radio, tenemos las iglesias, tenemos sistemas diseñados que pueden ser controlados por el gobierno. ¿Qué pasa en Internet? En Internet no tenemos nada, no hay ni un sistema establecido para contrarrestar la desinformación, los bulos, ni nada de eso. Entonces, esa gente campan a su ancha. Por eso estaba mencionando lo de las instituciones. Es necesario que a nivel institucional se empiece a mirar los puntos claves para resolver esos problemas. ¿Dónde está la crisis de patriotismo? Es que nos están programando los propios colonizadores. Crean aquí a individuos que después se vuelven contra el propio sistema, contra el propio gobierno. Luego tú tienes que en Internet, ¿qué es lo que tenemos ahí? Los únicos que están en Internet, sinceramente, por una Guinea Mejor, el único periódico que está ahí haciendo su parte. No tenemos las capacidades de las instituciones, pero desde nuestra posición defendemos la soberanía, defendemos la integridad de nuestro país. Y creo que uniendo fuerzas podríamos hacer mucho más. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Vale, vamos a ir cerrando. Al final el tiempo se nos ha hecho demasiado chico. Vamos a ir concluyendo en base a lo que hemos estado tratando, las relaciones entre Guinea Ecuatorial y España o el mundo exterior, y también el punto que hemos ultimado a tocar. Breves conclusiones, don Martín. Bueno, gracias, porque lo has dicho, estamos concluyendo. Es simplemente apelar a la conciencia de mis conciudadanos a que la celebración del 12 de octubre que no sea solamente que una generación espera de otra generación en su celebración. Todos conjuntamente debemos juntarnos para celebrar, dar el día que sea un día muy grande y tener el sentido de este día, porque nuestros padres, antepasados, abuelos, a muchos han perdido la vida y no era en vano. Hoy en día hablamos de la independencia, porque sin este esfuerzo que dieron, Guinea Ecuatorial no tendría bandera, no sería un estado ya reconocido con las Naciones Unidas. Entonces, hablando de lo que es la paz, el pacifismo, es una gracia que Dios le ha inculcado en la mente de su excelencia para que sea su mejor fomento desde que él sigue gobernando el país, porque de ser otro jefe de Estado, hombres, estaríamos nosotros en Malabo y en Muyema, terrorismo, en Luba, venga, una ciudadanía chobornosa, ¿no? Espachurado por todas las partes, que la juventud somos los más que debemos hacer sentido a esto, ¿no? Mantenerlo. Porque no hay ningún padre que quiere que lo que ha trabajado para bien, que se derrumbe en unas horas, unos minutos. Y es muy importante que la juventud vaya haciendo. Sé que lo estamos haciendo, pero hace falta más, dar más el esfuerzo día a día para que este país se mantenga por los valores culturales, por los valores tradicionales que nuestros padres han dejado y han trabajado. Porque sigo diciendo, sin alargarme, ¿no? Guinea Ecuatorial es un país de paz, y en relaciones internacionales nunca nuestro Estado ha rechazado ninguna relación. Sin embargo, es nuestro Estado el que ha sufrido pisoteos, ha sufrido engaños, tentativas, pero Dios sigue sosteniendo su supervivencia. Por lo tanto, que el 12 de octubre sea un célebre
que conozca su estreno en el corazón de cada guineano. Gracias. Nilo, yo partiría con que para hablar, antes de hablar de las relaciones con otras naciones, en ese caso preguntabas por España, reforzar nuestras instituciones, nuestras capacidades políticas, militares, económicas, para lo que es la defensa de nuestros propios intereses, a buscar lo que es la democracia adaptada a nuestras propias realidades socioculturales, una democracia en la que el abuelo que ahora vive en su pueblo, ya sea en Rebola, en Basuala, ya sea en Evinayon, ahí en Taguete, o ya sea donde sea, tú entiendes, que entienda los conceptos democráticos porque le van a representar. Esto va a buscar que cuando los políticos hablen de democracia, los conceptos sean conceptos reales a la sociedad ecuatoguineana. De esta manera podremos reforzar nuestras capacidades, podremos encontrar una cohesión político-social en la cual los ciudadanos entiendan a los políticos. Y como es el ciudadano el que va a las instituciones, ya sea a pedir trámites como para trabajar, vamos a encontrar una cohesión total. Entonces, con esa cohesión total, llegaremos a lo que es la defensa de nuestros intereses. Porque no habrá la situación que ha evocado señor Obiang, que hay un determinado ecuatoguineano que se siente americano, el otro se siente español, porque es una realidad aquí. Uno va por unos 6, 7 años a estudiar y ya se cree ciudadano de este país. Ya no te hablo de los que se niegan a regresar. Cuando ya estamos aquí, que todos, que ya sea la política, lo que es la diplomacia, todo nos represente. Y que de esa manera encontraremos una razón de una unión más fuerte. Porque sin unión, ya sea las instituciones como la sociedad misma, tendremos fragilidad por todos lados. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho él, aunque creo que es difícil, será difícil que podamos crear políticas que se adapten a nuestra idiosincrasia, dado que por lo general las políticas africanas son influenciadas por el poder del capital. Pero bueno, ya que no tenemos mucho tiempo, voy a concluir con el día 12 de octubre. Mi mensaje para el pueblo de Guinea Ecuatorial es valorar el día de hoy y valorar el hecho de que gracias a las políticas de nuestro jefe de Estado hemos podido mantener esta paz relativa, bueno, la paz total, porque gracias a la paz podemos estar aquí hoy celebrando el día 12 de octubre y han sido por políticas ingeniosas, por políticas visionarias que ahora mismo te sonará en plan a un cuento chino, pero te garantizo que en los países africanos donde veis conflictos constantes, estos conflictos vienen a raíz de ciertas políticas que se adoptan en esos países. Entonces, Guinea Ecuatorial, por ejemplo, atiende a esa realidad con políticas que puedan permitir que relativamente, dentro de lo que cabe, el pueblo de Guinea vaya progresando. Industrializados estamos, urbanizados estamos, índice de alfabetización en Guinea, digamos que es el más alto del continente africano. Podemos señalar muchísimas cosas, como que Guinea actualmente está en la lista de los países más pacifistas, más seguros del continente africano. Y está políticamente estables. Y políticamente estables del continente africano. Eso no es al azar. Eso son políticas deliberadas, conscientes con nuestra realidad geopolítica. Y sé que muchos jóvenes no lo podrán entender porque al final hay que tener una madurez en estos temas para entender realmente eso. Y bueno, concluyendo, el 12 de octubre hay que valorarlo porque, bueno, el mundo está hirviendo ahora mismo y la realidad que vivimos actualmente
vale oro, vale el cielo y la tierra. Así es. Señores, muchísimas gracias de verdad por acudir. Gracias también por toda esta información que habéis estado ofreciendo. Les prometo volver a tenerles muy pronto, que eso conste. Audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Celebramos 57 años de independencia. Yo digo otro año más para entrar otra vez en concienciación, ¿no? Hay que seguir pensando sobre el futuro de nuestro país, lo que cada uno de los ecuatorianos podemos seguir aportando para el desarrollo de nuestra nación. De manera que vamos a celebrar este año con todo lo alto, como se suele decir, pero pensando en el desarrollo de nuestro país, sobre todo esto. Y como también han considerado todos estos señores, vamos a hacer lo mejor para que Guinea Ecuatorial siga brillando como estrella que es. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.